Hola hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios que nos permite seguir compartiendo la palabra a través de estos medios. En esta semana tenemos una serie de estudios en relación a la palabra de Dios con motivo de la Semana de la Biblia, y el tema general que vamos a abordar es la eficacia de la Biblia, la eficacia de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión el tema que a mí me corresponde compartir es la eficacia de la Biblia en la conversión. Nuestro texto base es Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es potencia, es poder de Dios para la salvación, y ese es nuestro tema, la eficacia de la Biblia en la conversión. Eficaz significa que produce el efecto deseado. Eso es eficaz. Produce el efecto deseado, esperado. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios en su eficacia, siempre vamos a tener el efecto esperado, siempre va a haber el resultado que se desea de la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, lo dice Dios. No volverá a mí vacía, dice Dios. No vuelve vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Ahí está la eficacia. Dice el Señor: así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Hará lo que yo quiero, será prosperado en aquello para lo que la envíe. No hay texto que nos hable más de la eficacia de la Biblia que esto. En palabra misma de Dios, dice el Señor Jehová: así es mi palabra que sale de mi boca. Entonces, hablar de la eficacia de la Biblia, hermanos, es algo que a nosotros nos puede proporcionar seguridad. Como creyentes, la Biblia es eficaz en todos los casos, en todas las situaciones, en todas las personas. La palabra de Dios no falla. Siempre se va a cumplir el resultado, siempre se va a obtener el efecto deseado de la palabra de Dios conforme a la voluntad del Señor mismo. Cuando nosotros decimos que la Biblia es eficaz en la conversión, ahora quisiera explicar un poquito nada más lo que es la conversión. Es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza. Es un cambio, ¿sí? Es un cambio de un sometimiento de Satanás al dominio de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros dejamos de ser de esclavos de Satanás y nos convertimos en siervos de Dios. Y este cambio, hermanos, es a grandes rasgos lo que es la conversión. Dice Hechos 26:18: para que abras, es la palabra que Dios le dio a Saulo cuando iba correteando, persiguiendo a los creyentes rumbo a Damasco. Esto no lo dice Hechos 9, donde se narra precisamente la conversión de Pablo, pero lo describe en Hechos 26:18. Y dice Pablo que las palabras que le dijo el Señor en esa ocasión son las siguientes: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está la conversión, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Esa es la conversión. Y la palabra de Dios, hermanos, es eficaz en la conversión de las personas. El Espíritu Santo es el que hace este cambio. En otros términos, la Biblia habla de un cambio de corazón. Se quita el corazón de piedra, se pone un corazón de carne sensible precisamente a la palabra de Dios. Es el Espíritu quien hace este cambio, hace la operación en nuestra vida. Pero la palabra divina, la palabra santa, es el instrumento que Dios utiliza
precisamente para la conversión. Esto lo dice claramente el Salmo 19:7. Si pueden buscar en sus Biblias, en sus hogares, Salmo 19:7 dice, texto conocido: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, que convierte el alma. Salmo 19:7a. Vuelvo a leer. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia, hermanos, es eficaz en la conversión de los seres humanos. Declara, según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la Biblia es, decíamos, ese instrumento. No sé si ilustrarlo de esta forma, es como el brazo que alcanza a las personas y las acerca para que el Espíritu Santo haga esa conversión, ese cambio de naturaleza, y ocurra lo que dice aquí la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la conversión, es el cambio de naturaleza. Y para ello la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque la Escritura señala en todas partes solamente a Cristo, quien es el único camino, quien es el único en quien hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Y entonces la eficacia de la Escritura nosotros la vemos desde este ángulo, porque toda la palabra de Dios señala hacia Cristo, y por eso es eficaz, porque Cristo es eficaz. San Juan 5:39, en palabras del Señor Jesucristo, dice, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos: a ustedes os parece que allí tenéis la vida eterna, pero dice el Señor, pero esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y en eso estriba la eficacia de la Biblia, en que apunta todo su mensaje hacia Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, quien es el único camino, la única verdad y el único en quien hay salvación y hay vida eterna. No hay más. Y por eso la palabra de Dios, hermanos, es eficaz, porque señala a Cristo. Además de ello, la Biblia es eficaz no solamente porque apunta hacia Cristo, sino porque Dios determinó que fuese precisamente a través de su palabra, a través de la proclamación de este glorioso evangelio, que las personas se convirtieran a Él. Dios, hermanos, no usó los milagros como medio para que la gente se convirtiera. No son los milagros. Dios determinó que fuese la palabra, y esto lo señala claramente 1 Corintios 1:21, que dice de esta manera, 1 Corintios 1:21 dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no usó los milagros, Dios no usó a la naturaleza, Dios no usó ni siquiera la sabiduría o el intelecto de los hombres. Dios determinó que fuese a través de la predicación del evangelio. Voy a leer la segunda parte de este texto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solamente a través de la palabra es que Dios permite que los hombres puedan acercarse a Él y puedan conocer a Cristo como Salvador. No hay otra forma, no hay otra manera en que los hombres puedan ser alcanzados para convertirse de sus malos caminos y volverse a Dios. Romanos 10, versículos
13, 14 y 15 dicen de esta manera. Escuchen la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Dice aquí la palabra del Señor, ¿cómo van a invocar a Dios si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique esta palabra? Entonces, hermanos, Dios quiso hacerlo así, a través de la predicación del evangelio, y hasta el día de hoy, hermanos, todos los que nos hemos convertido por la gracia de Dios, lo hemos hecho precisamente porque escuchamos el mensaje de la salvación a través de Jesucristo, el único en quien hay remisión de pecados. Por su sangre, dice Juan el apóstol, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos capítulo 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay otra forma de salvación, no hay otro nombre, no hay otro medio. Dios determinó que fuese a través de su palabra que nosotros le conociéramos. Y bendito sea el Señor, porque hoy nosotros podemos decir que la palabra de Dios fue eficaz en nuestros corazones. Cada uno de los que nos hemos convertido podemos comprobar y hablar de la eficacia de la Biblia a través de nuestra conversión. Es nuestro testimonio para gloria del Señor. Este es el medio que entonces Dios determinó, y su palabra, dice la Escritura, que es viva y es eficaz. A través de la historia de la iglesia, y aquí quiero hacer un paréntesis, la iglesia, pues algunos en definiciones la llevan a términos muy antiguos. Nosotros creemos por la declaración del Señor Jesucristo en San Mateo 16 que la iglesia comenzó en tiempos de la era cristiana. Cuando Cristo estuvo corporalmente en esta tierra, estuvo predicando el evangelio, Él dijo en San Mateo 16, cuando Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús dijo, sobre esta piedra, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, Pedro, sobre esta declaración yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, para nosotros la iglesia comienza allí. Cristo es el fundador de la iglesia, comienza la iglesia, y hermanos, en la historia de la iglesia nosotros vemos cómo precisamente fue a través del evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios, que el Señor comenzó a llamar a las personas, las acercó para que se convirtiesen. Primera los Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber nosotros, es potencia de Dios. Lo que dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Es el poder de Dios obrando a través de la palabra para que nosotros, hermanos, nos hayamos convertido, para que los que todavía son elegidos de Dios se conviertan y vengan al conocimiento de Cristo Jesús y le reconozcan como Dios, como Señor y como Salvador. Es palabra poderosa, según lo dice Hebreos 4:12, viva y eficaz. Viva y eficaz, que es el tema que estamos considerando, la eficacia de la Biblia en la conversión de los hombres. Y es más penetrante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la Biblia ha sido eficaz desde el principio de la iglesia y lo va a ser hasta el final de nuestros tiempos, hasta el final de la era de la iglesia. Hermanos, este glorioso evangelio se tiene que predicar a judíos y a gentiles, y es el único medio que Dios ha establecido. Y decíamos que en el desarrollo de la iglesia, hermanos, podemos nosotros constatarlo.
vamos a ver algunos textos de la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, en Hechos 2:37. Vamos a ver cómo en este libro de los Hechos, que es precisamente el origen, el desarrollo de la iglesia en los primeros años, Hechos 2:37 dice de esta manera: entonces, oído esto, Pedro había predicado en el día de Pentecostés un gran discurso, un gran sermón, había proclamado el evangelio de Cristo, había predicado a Cristo muerto, crucificado y resucitado, levantado por la diestra de Dios y recibido del Padre en los cielos. Dice Hechos 2:37, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Esta palabra compungidos podemos entenderla también como afligidos de su corazón. La palabra de Dios afligió sus corazones, la escucharon y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:37. Además, Hechos 4:4 dice de esta manera: mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Fíjense, muchos de los que habían oído la palabra, el evangelio. Vean la eficacia, hermanos. De verdad, esto es maravilloso, bendito sea el nombre de Dios. Oyeron la palabra, creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Y así a lo largo del libro de los Hechos podemos seguir nosotros leyendo cómo las personas oían el glorioso evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, y se convertían. Otro de los pasajes que conocemos quizás es Hechos 16, cuando Pedro está predicando el evangelio y dice que una mujer llamada Lidia, estoy en Hechos 16:14, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Estaba oyendo la predicación del evangelio, el mensaje que llevaba Pablo. Y dice aquí: el corazón de la cual abrió Dios para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oyó el evangelio, Dios abrió su corazón, el Espíritu Santo hizo ese cambio de corazón. Decíamos, el corazón de piedra fue quitado, de Lidia fue puesto un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Después nosotros vemos a Lidia recibiendo al apóstol y a sus acompañantes en su casa. Mayor eficacia, hermanos, nosotros a lo mejor no podemos ver. El evangelio, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Eficaz en la conversión, sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Nosotros mismos somos la evidencia de la eficacia del evangelio. Donde quiera que usted vea a un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, usted va a ver allí la eficacia del evangelio. Está viendo el poder regenerador de Dios. Usted está viendo la virtud de la sangre de Cristo perdonando pecados, y usted está viendo a un ciudadano del reino de los cielos. Usted mismo y yo, por la gracia de Dios, somos parte de ese reino, porque la eficacia de la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. Bendito sea Dios por su palabra, que el Señor la confirme en nuestros corazones y ésta siga haciendo su labor en medio de este mundo, para gloria de nuestro Dios, que así sea. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta, gracias por la exposición, Señor, de este glorioso evangelio. Una vez más, gracias porque, Señor, llega a todo el mundo y queremos que tu palabra, Señor, siga fluyendo, aún en medio de la crisis, en medio de la situación de gravedad, de enfermedad, Señor, en este mundo. Te rogamos porque tu palabra siga, Señor, llegando a los corazones y estos se conviertan a ti, para gloria de tu nombre, a través de Cristo Jesús. Amén.